En el corazón de la Hispania romana, en la ciudad de Mérida, nació una joven que se convertiría en uno de los ejemplos más célebres de coraje y fe en el cristianismo primitivo, Santa Eulalia. Desde la infancia, su alma ya mostraba una profunda inclinación a la santidad, cultivando una devoción sincera a Cristo. Hija de una familia noble y cristiana, Eulalia fue educada en los valores de la fe, aprendiendo desde temprano que seguir a Cristo significaba, muchas veces, enfrentar dificultades y persecuciones. Su corazón ardía de amor por Dios y su pureza irradiaba una luz que encantaba a quienes la conocían. Sin embargo, los tiempos eran oscuros para los cristianos. El Imperio Romano, bajo el gobierno de Diocleciano, había instaurado una de las más crueles persecuciones contra quienes profesaban la fe cristiana. En la Hispania, el gobernador Daciano fue encargado de exterminar la nueva religión con extrema severidad. Eulalia, aun siendo muy joven, ya comprendía el peligro que acechaba a su comunidad. Los cristianos eran apresados, torturados y muertos por negarse a adorar a los dioses paganos del imperio. Ella, sin embargo, no temía, pues sabía que Cristo había prometido la vida eterna a quienes permanecieran fieles. Sus padres, temiendo por la seguridad de la hija, intentaron alejarla de la ciudad, llevándola a una propiedad más apartada. Querían protegerla, pues sabían que su fervor podía llevarla a enfrentar peligros inimaginables. Pero el corazón de Eulalia ansiaba dar testimonio de la verdad. Durante la noche, movida por un ímpetu divino, la joven escapó de casa y recorrió un largo camino hasta Mérida. Decidida a confrontar la injusticia, se dirigió al tribunal donde el gobernador Daciano realizaba los juicios contra los cristianos. Su rostro resplandecía con un coraje sobrehumano. Ante el tirano, Eulalia proclamó su fe con una elocuencia que impresionó a todos. Declaró que solo había un Dios verdadero y que ninguna amenaza podría hacerla renegar de Cristo. Su mirada penetrante desafiaba a los ídolos paganos que adornaban la sala del tribunal. Daciano, sorprendido por la osadía de la joven, trató de persuadirla con palabras dulces. Prometió riquezas, favores y una vida cómoda si ella simplemente hacía una pequeña ofrenda a los dioses del imperio. Pero Eulalia se negó con firmeza, prefiriendo la gloria eterna antes que el lujo pasajero. La paciencia del gobernador pronto se agotó. Su semblante cambió a una expresión cruel y ordenó que la muchacha fuera azotada. Soldados brutales la arrastraron fuera del tribunal, donde comenzaron a asestar golpes despiadados contra su frágil cuerpo. Incluso bajo el dolor intenso, Eulalia no profirió un solo gemido de debilidad. Sus labios murmuraban oraciones y sus ojos se mantenían dirigidos al cielo. La multitud que presenciaba la escena se admiraba de la fortaleza de aquella niña, que enfrentaba a los verdugos como una auténtica guerrera de Dios. No satisfechos con los azotes, los verdugos pasaron a desgarrar sus vestiduras y herir su piel con ganchos de hierro. La sangre corría, pero su alma permanecía inquebrantable. Ella sentía que cada herida la acercaba aún más a su amado Salvador. El gobernador, enfurecido por su resistencia, ordenó que la arrojaran sobre brasas ardientes. El calor intenso quemaba su piel, pero Eulalia lo soportaba todo en silencio, ofreciendo cada dolor como un sacrificio de amor a Cristo. Su cuerpo sufría, pero su espíritu se fortalecía. Aún así, Daciano exigió que hiciera un último gesto de sumisión: poner incienso en el altar de los dioses romanos. Con desprecio, Eulalia sopló las cenizas del incensario, esparciéndolas por el tribunal y reafirmando su total rechazo a la idolatría. Tal afrenta enfureció aún más a sus verdugos. Como castigo final, la joven fue atada a un poste y expuesta al frío cortante de la noche, sin ropas, para prolongar su agonía. Pero Eulalia permaneció firme, confiada en la misericordia divina. La multitud observaba en silencio, temiendo que la muchacha no resistiera mucho más. Y de hecho, su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento. Su respiración se debilitaba, pero su alma se elevaba en un éxtasis celestial. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras ella entregaba su último suspiro, una nieve blanca y pura comenzó a caer suavemente sobre su cuerpo martirizado, cubriéndolo como un manto sagrado. El pueblo vio en ello una señal del cielo. Una paloma blanca, símbolo de la pureza y del Espíritu Santo, apareció y voló hacia los cielos en el momento en que Eulalia exhalaba su alma.
Era como si Dios hubiera venido personalmente a buscarla para conducirla al paraíso eterno. Los soldados, temiendo represalias divinas, huyeron aterrados. Los cristianos, por su parte, se reunieron para recoger el cuerpo de la mártir, tratándolo con la más profunda reverencia y tristeza, pero también con una certeza: Eulalia había triunfado. Su cuerpo fue sepultado con gran honor, y pronto la noticia de su valentía se difundió por toda la Hispania y más allá. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de cómo la fe puede superar incluso las pruebas más terribles. Los cristianos comenzaron a venerarla como una santa y mártir, erigiendo una basílica en su honor. Su nombre fue recordado en himnos y oraciones, y su intercesión se convirtió en fuente de milagros y consuelo para quienes acudían a ella. Santa Eulalia se convirtió en patrona de Mérida y en una de las mártires más amadas de España. Su fiesta pasó a celebrarse con gran devoción, recordando su sacrificio y su inquebrantable fidelidad a Cristo. La historia de su coraje atravesó los siglos, inspirando a fieles de todas las edades a permanecer firmes en la fe, sin importar las pruebas. Su ejemplo resuena todavía hoy como un llamado a la santidad y a la entrega total a Dios. Incluso ante el martirio, Eulalia nunca vaciló. Su corta vida fue un testimonio de que la verdadera grandeza no está en la riqueza o en el poder terrenal, sino en la disposición de ofrecerlo todo a Dios, incluida la propia vida. Su memoria sigue viva en la Iglesia, y su intercesión es buscada por quienes desean encontrar fuerzas para enfrentar las tribulaciones de la vida. Santa Eulalia, virgen y mártir, permanece como un faro de esperanza para los cristianos de todos los tiempos. Tras su martirio, la fama de Santa Eulalia se extendió rápidamente y su historia fue transmitida de generación en generación. Los cristianos que sobrevivieron a la persecución narraban con emoción la valentía de la joven mártir, y muchos encontraban en ella una fuente de fuerza para soportar sus propios sufrimientos. La ciudad de Mérida se convirtió en un lugar de peregrinación, pues la tumba de la santa comenzó a ser visitada por fieles que buscaban su intercesión. Se relataron muchos milagros en torno a su sepulcro, reforzando aún más la devoción popular y la veneración de su nombre. El cristianismo, a pesar de las persecuciones, siguió creciendo y con el paso del tiempo, la memoria de los mártires se volvió aún más sagrada. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, los lugares de martirio se conservaron como reliquias santas. La Iglesia, reconociendo la importancia del testimonio de Santa Eulalia, comenzó a celebrar su fiesta litúrgica con gran solemnidad. El día 10 de diciembre, fieles de toda la Hispania se reunían para honrar la memoria de la joven que no vaciló en dar su vida por Cristo. Su culto sobrepasó las fronteras de Mérida y de España, alcanzando otras partes de Europa. En diversas ciudades se construyeron iglesias en su honor, y la devoción a Santa Eulalia se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable y del coraje cristiano. Uno de los registros más antiguos sobre su vida fue escrito por el poeta Prudencio en el siglo IV. Él describió la valentía de la santa con versos inspiradores, ayudando a consolidar aún más su fama y devoción en todo el mundo cristiano. Durante la Edad Media, la veneración a Santa Eulalia floreció aún más. Reliquias atribuidas a la santa fueron llevadas a varias ciudades, y muchas iglesias y catedrales la tomaron como patrona, incluida la grandiosa Catedral de Barcelona, que guarda reliquias de otra Santa Eulalia, también mártir. El culto a la santa influyó en el arte cristiano, y se produjeron numerosas pinturas y esculturas en su honor. Ella pasó a ser representada como una joven vestida de blanco, sosteniendo la palma del martirio, y a menudo acompañada por una paloma, símbolo de la pureza de su alma. Además de las representaciones artísticas, su historia fue incluida en los textos litúrgicos y hagiográficos. Los monjes copistas de la Edad Media transcribieron relatos sobre su vida, asegurándose de que su memoria jamás fuera olvidada por los fieles. Reyes y nobles cristianos veneraban a Santa Eulalia como protectora y ejemplo de virtud. Muchos dedicaron batallas y conquistas a ella, creyendo que su intercesión los ayudaría a triunfar sobre los enemigos de la fe. En tiempos de guerra y dificultades, la población acudía a la santa en busca de auxilio. La creencia en su protección era tan fuerte
que durante epidemias y periodos de hambruna, los fieles organizaban procesiones y rezaban pidiendo su intercesión. En Barcelona, la devoción a Santa Eulalia alcanzó proporciones grandiosas y la ciudad la adoptó como una de sus patronas. Su fiesta se celebraba con gran solemnidad, reuniendo a miles de fieles en procesiones y actos de fe. Durante el Renacimiento, la iconografía de Santa Eulalia se difundió aún más, siendo retratada por artistas renombrados. Su imagen se convirtió en un símbolo de la pureza y del sacrificio cristiano, inspirando no solo a religiosos, sino también a intelectuales de la época. A lo largo de los siglos, los relatos sobre milagros atribuidos a su intercesión continuaron creciendo. Muchas personas que enfrentaban enfermedades incurables o grandes aflicciones afirmaban haber recibido gracias a través de la joven mártir. Incluso en tiempos de persecuciones y crisis dentro de la propia Iglesia, la devoción a Santa Eulalia permaneció firme. Su historia servía como recordatorio de que la fe verdadera no puede ser destruida, sin importar las adversidades. Durante el siglo XIX, la Iglesia Católica reforzó la importancia de los mártires como ejemplos de testimonio cristiano. Santa Eulalia, con su historia de coraje y santidad, fue nuevamente exaltada en escritos y sermones. Las reliquias de la santa, preservadas con gran cuidado, se convirtieron en objeto de gran veneración. Muchas fueron trasladadas a iglesias y catedrales, donde hasta el día de hoy son expuestas para la oración de los fieles. Durante el siglo XX, a pesar del crecimiento de la secularización en muchas partes del mundo, la devoción a Santa Eulalia no desapareció. Su fiesta siguió celebrándose con fervor, especialmente en Mérida y Barcelona, donde su nombre todavía es recordado con gran cariño. En el periodo de las guerras mundiales, muchos cristianos perseguidos encontraron inspiración en la historia de la santa. Su ejemplo recordaba que la fidelidad a Cristo exige coraje, incluso ante los mayores sufrimientos. Actualmente, la memoria de Santa Eulalia sigue viva entre los fieles. En iglesias y comunidades cristianas de todo el mundo, su historia se cuenta como un testimonio de amor absoluto a Dios. La liturgia de la Iglesia continúa celebrando su fiesta, recordando a los fieles la importancia de la pureza de corazón y la firmeza en la fe. La palma del martirio que sostiene en sus imágenes simboliza su victoria sobre el mundo. Los santos y mártires son faros de luz en el camino cristiano, y Santa Eulalia es uno de los ejemplos más brillantes de cómo un alma joven puede dar testimonio de Cristo con valentía y determinación. Su historia nos enseña que la santidad no tiene edad y que Dios puede obrar maravillas incluso en los corazones más jóvenes. Su vida continúa inspirando a niños, jóvenes y adultos a abrazar su fe con fervor. La presencia de la paloma en la iconografía de la santa nos recuerda que el Espíritu Santo habita en los corazones puros y concede fuerza a quienes confían plenamente en Dios. Fue esa fuerza la que sostuvo a Eulalia hasta el último momento. Santa Eulalia nos invita a vivir una fe auténtica, sin miedo a las dificultades. Su ejemplo nos muestra que la verdad de Cristo es mayor que cualquier amenaza terrenal y que la vida eterna es la verdadera recompensa de quienes perseveran. La devoción a Santa Eulalia permanece viva en la actualidad, y su historia continúa narrándose en sermones, catequesis y celebraciones litúrgicas. El testimonio de su coraje inspira a los cristianos a enfrentar las adversidades del mundo moderno con la misma firmeza en la fe. En Mérida, su ciudad natal, su fiesta se celebra con gran solemnidad. Procesiones, misas solemnes y eventos culturales recuerdan a la joven mártir que desafió el poder imperial para defender la verdad de Cristo. La Basílica de Santa Eulalia en Mérida es uno de los santuarios más importantes dedicados a la santa. Construida sobre su tumba, se convirtió en un centro de peregrinación donde fieles de diversas partes del mundo acuden para rendirle homenaje y pedir su intercesión. Además de Mérida, Barcelona también cultiva una devoción profunda a Santa Eulalia. Su catedral, dedicada a Santa Cruz y Santa Eulalia, guarda reliquias que son veneradas por miles de fieles cada año. Durante la Semana Santa y la festividad de la Santa, la ciudad de Barcelona celebra diversas ceremonias religiosas y culturales en su honor. La gente se reúne para recordar su martirio y celebrar su victoria en la gloria de Dios. La devoción a la Santa traspasó las fronteras de España
y llegó a otras regiones de Europa y América Latina. Iglesias y capillas llevan su nombre, y su imagen se encuentra en numerosos templos de todo el mundo. En tiempos de persecuciones religiosas y desafíos a la fe cristiana, Santa Eulalia sigue siendo un ejemplo de fortaleza. Muchos cristianos perseguidos encuentran en ella un modelo de resistencia y fidelidad a Cristo. Su martirio nos enseña que la vida cristiana exige coraje y determinación. No siempre es fácil dar testimonio de la fe, pero Dios concede fuerza a quienes se mantienen firmes en el camino de la verdad. A lo largo de la historia, muchos santos y santas siguieron los pasos de Santa Eulalia, entregando sus vidas por amor a Cristo. Su historia se convirtió en un modelo para numerosos mártires de la Iglesia. En el siglo XXI, el mensaje de Santa Eulalia sigue siendo más actual que nunca. En un mundo marcado por el relativismo y la pérdida de valores cristianos, su ejemplo nos recuerda la importancia de defender la fe con convicción. Los niños y jóvenes se sienten especialmente inspirados por su historia, pues ella nos muestra que la santidad no depende de la edad, sino del amor sincero a Dios. Al igual que Eulalia, todos pueden responder al llamado a la santidad. Su vida también nos enseña sobre el valor del sacrificio y de la entrega total a Cristo. En una época donde la comodidad y la facilidad se buscan por encima de todo, Santa Eulalia nos invita a abrazar la cruz con amor. Muchas personas que enfrentan dificultades en la vida rezan a Santa Eulalia pidiendo su intercesión. Enfermos, perseguidos y afligidos encuentran en ella una fuente de esperanza y consuelo. La fe de la joven mártir nos muestra que nada puede separar a un corazón verdaderamente fiel del amor de Dios. Ni siquiera los dolores y sufrimientos del mundo pueden apagar la luz de la gracia divina. La Iglesia nos enseña que los santos son nuestros amigos e intercesores en el cielo. Santa Eulalia, con su pureza y coraje, es una poderosa aliada para quienes desean vivir una vida de santidad. Durante siglos, monjes y teólogos reflexionaron sobre el significado de su martirio. Para muchos, ella representa la victoria de la inocencia sobre el mal y la certeza de que Dios sostiene a quienes le pertenecen. La imagen de la nieve cubriendo su cuerpo martirizado sigue siendo uno de los signos más bellos de la presencia de Dios en su vida. El blanco inmaculado simboliza su pureza y su entrada triunfante en la gloria celestial. En muchas parroquias y comunidades se enseña a los niños su historia, aprendiendo que la fe debe ser defendida con amor y coraje, incluso frente a las dificultades. La tradición cristiana nos enseña que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. El sacrificio de Santa Eulalia fortaleció la fe de muchos y ayudó a difundir el cristianismo en la Hispania y más allá. En los tiempos de Diocleciano, muchos cristianos enfrentaron persecuciones terribles, pero el testimonio de mártires como Santa Eulalia mostró al mundo que la verdad de Cristo jamás puede ser destruida. Hoy, su historia sigue siendo contada en libros de hagiografía, sermones y catequesis. Cada generación descubre su valentía y se inspira en su ejemplo de fidelidad a Dios. Las representaciones artísticas de Santa Eulalia la muestran frecuentemente sosteniendo la palma del martirio, símbolo de su victoria espiritual. Su mirada serena nos recuerda que quienes confían en Dios nunca son abandonados. Los que visitan su tumba en Mérida experimentan un profundo sentimiento de paz y devoción. El lugar es uno de los más sagrados de España y muchos peregrinos relatan gracias recibidas por su intercesión. Santa Eulalia también es un ejemplo para las mujeres cristianas, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la fidelidad inquebrantable a Dios y la entrega total a su amor. Su nombre continúa siendo recordado con gran respeto y amor en toda la Iglesia. Las oraciones dirigidas a ella se acompañan de la confianza de que su intercesión es poderosa ante Dios. La historia de Santa Eulalia nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la fuerza física o en el poder terrenal, sino en la firmeza de la fe y la disposición de darlo todo por Cristo. Su valentía frente a los verdugos fue un reflejo del amor incondicional que sentía por Dios. Incluso después de tantos siglos, su memoria permanece viva en la Iglesia, inspirando a los fieles a mantenerse leales a la verdad sin importar las dificultades.
El testimonio de su vida resuena como un llamado a la santidad y al coraje cristiano. Santa Eulalia es un ejemplo de cómo Dios puede actuar poderosamente, incluso en un alma joven. Su corta vida bastó para marcar la historia de la fe cristiana y mostrar que la edad nunca es un obstáculo para llegar a ser santo. Su martirio es un recordatorio de que la fe exige testimonio, muchas veces hasta el sacrificio supremo. En los tiempos antiguos y en la actualidad, seguir a Cristo significa estar dispuesto a afrontar desafíos e incluso persecuciones. Muchas familias cristianas enseñan a sus hijos sobre Santa Eulalia, mostrando que ella es un modelo de virtud, pureza y valentía. Su vida prueba que la juventud puede ser una etapa de gran crecimiento espiritual y compromiso con Dios. Los milagros atribuidos a su intercesión son señales de que ella sigue activa en la historia de la Iglesia, intercediendo por quienes la invocan con fe. Muchos devotos acuden a ella en momentos de aflicción y encuentran consuelo y fuerza en su historia. Su nombre está inscrito en el canon de los santos y mártires de la Iglesia, y su fiesta se celebra con alegría y solemnidad. Su ejemplo no solo fortalece la fe de los cristianos, sino que también ilumina el camino de quienes buscan la verdad. La nieve que cayó sobre su cuerpo en el momento de su muerte es vista como una señal de la pureza de su alma y de la confirmación divina de su santidad. Dios honró su sacrificio, cubriéndola con un manto blanco, símbolo de su victoria. La visión de la paloma que voló al cielo tras su último suspiro refuerza la creencia de que su alma fue recibida directamente en la gloria de Dios. La iconografía cristiana suele representar este momento como símbolo de su santificación. A lo largo de los siglos, reyes y emperadores reconocieron a Santa Eulalia como protectora de sus tierras y la invocaron en tiempos de guerra y crisis. Su nombre se recordaba como un escudo espiritual contra las adversidades. En la literatura cristiana, Santa Eulalia es exaltada como un ejemplo de fidelidad absoluta a Dios. Poetas y escritores describieron su vida como un himno al coraje y a la santidad, animando a los fieles a seguir su camino de entrega total. En tiempos modernos, la devoción a Santa Eulalia continúa en aumento, especialmente entre los jóvenes que desean vivir una fe auténtica y sin miedo. Su ejemplo desafía a todos a permanecer fieles a Cristo, sin importar las presiones del mundo. Su nombre es invocado en momentos de persecución religiosa, recordando que la Iglesia siempre ha enfrentado desafíos, pero nunca ha sido destruida. Así como Eulalia se enfrentó a los tiranos de su época, los cristianos de hoy deben mantenerse firmes ante las dificultades. En Barcelona, cada año, su fiesta se celebra con procesiones y actos de fe, recordando el legado de la joven mártir. Su presencia espiritual se siente por quienes la veneran con sincera devoción. La Catedral de Barcelona, que conserva sus reliquias, es un lugar de gran peregrinación. Fieles de todo el mundo visitan el sitio para pedir su intercesión y agradecer las gracias recibidas. Santa Eulalia nos enseña que la vida terrenal es pasajera, pero el amor a Dios es eterno. Su martirio no fue una derrota, sino una victoria que la llevó directamente a la gloria celestial. Su historia nos recuerda que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en un medio de santificación. El dolor que ella soportó se transformó en alegría eterna en la presencia del Señor. Hoy más que nunca, su historia es un llamado a que los cristianos vivan su fe con valentía. Santa Eulalia nos invita a no tener miedo de testimoniar a Cristo, sin importar las consecuencias. En un mundo que con frecuencia rechaza la verdad del Evangelio, el ejemplo de la joven mártir nos recuerda que vale la pena permanecer fieles, pues nuestra recompensa está en los cielos. Su nombre continúa pronunciándose en oraciones e himnos litúrgicos como señal de que su memoria nunca será olvidada. Santa Eulalia es una llama que ilumina el camino de quienes desean seguir a Cristo sin reservas. En las pinturas y esculturas que representan su vida, su expresión de paz y serenidad ante el sufrimiento nos recuerda que Dios sostiene a aquellos que confían en Él. Cada iglesia dedicada a Santa Eulalia es un testimonio de que su vida no fue en vano. Su fe permanece viva en la iglesia y en los corazones de quienes la veneran. Que podamos aprender de Santa Eulalia a amar a Dios por encima de todas las cosas y a mantenernos fieles, incluso cuando enfrentemos desafíos y persecuciones.
Su historia sigue siendo un faro para todos nosotros, mostrándonos que la verdadera felicidad se encuentra en seguir a Cristo sin miedo. Que su ejemplo nos inspire a ser fieles hasta el final. Santa Eulalia de Mérida, gloriosa mártir de Cristo, ruega por nosotros y por todos aquellos que buscan vivir una fe auténtica y verdadera. Amén.